150 cabezas de ganado vacuno, 40 yeguas, así como varias cabras y ovejas. Esta es la cabaña ganadera de Manolo Patallo, la más grande del concejo. No es de extrañar, ya que a Manolo le inculcaron el amor por el campo desde bien pequeño. Desde muy pequeño ya siempre mis abuelos, tanto en Villamarín, que mi padre fue de Villamarín de Salceo, como aquí en Yernes, todos eran ganaderos y siempre todas las generaciones van vinculadas a la ganadería. Ahora bien, este joven ganadero de 35 años reconoce que el trabajo en el campo lleva mucho tiempo, sobre todo durante el invierno. Ya nos levantamos sobre las 6:30 de la mañana, empezamos a echar los terneros a mamar y luego ya empezamos, uno saca el cucho, otro echa de comer a las vacas y acabando a eso de las 11 de la mañana así, siempre hay que cerrar prados, siempre hay que esparcer urín, siempre hay que echar químicos, siempre hay algo que hacer. Debido a la altura de este concejo, los montes de Yernes y Tameza son idóneos para que pasten las reses, aunque reconoce que pese a las buenas condiciones, la ganadería aquí va en declive. Antes es verdad que había muchísimas más casas abiertas, muchos más ganaderos, con menos ganado igual, pero casi todas las casas había entre 20 y 30 cabezas, 40, y ahora más o menos en el concejo hay 5 o 6 ganaderías grandes de 100 y algo, y lo demás tienden a ir desapareciendo. Asimismo, enumera las dificultades a las que deben enfrentarse y las necesidades de este sector. Ahora quieren dar quemas controladas y algo que hace mucha falta, y también rozar los montes, creo que es algo prioritario. No obstante, los ataques de los lobos es lo que más preocupa a los ganaderos. El lobo es una de las cosas más preocupantes, ¿no? Porque el que echa, por ejemplo, las vacas al monte y te comen 2 chatos y, por ejemplo, estás a la hierba, en 4 o 5 días no puedes subir y cuando llegas faltan los chatos. En lo que Manolo se muestra enérgico es en exigir incentivos para que los jóvenes apuesten por la ganadería y exista un relevo generacional en el campo. El tema de las subvenciones también cada vez van a menos y, claro, los jóvenes, hay muy pocos que se apuntan, muy pocos jóvenes ganaderos y cada vez... Claro, aunque den a un joven ganadero, dicen 40.000 euros o 50.000 euros, si no tienen algo detrás ya de sus padres o tal, es una cantidad ridícula, porque si vas a comprar un tractor ya te los vale. Sin embargo, pese al declive del sector y a las dificultades con las que se topa a diario, Manolo confía en inculcar a sus 2 hijos el amor por el campo.